Escucharemos al rabino Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer. Es rabino de la comunidad Bnei Tikva, es profesor honorario de Derecho Hebreo en la Universidad de El Salvador e invitado de Talmud en el Jewish Theological Seminary de Nueva York. Entre sus obras hay que recordar Hacia un mañana sin fe, Buenos Aires 2005, y junto al entonces cardenal Bergoglio, Sobre el cielo y la tierra, Buenos Aires 2010. La palabra entonces del rabino Abraham Skorka. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Ustedes saben que todos los temas pueden presentarse desde distintos puntos de vista. Todos los temas tienen distintas ópticas para analizarse. Recién escuchamos una exposición que yo diría muy sistemática, muy, hasta si se me permite el término, diría académica, acerca del concepto del diálogo. Yo les hablaría del diálogo acerca de una postura más llana, más simple, más sencilla, y haciéndolo a través de una lectura de distintos pasajes de la Biblia hebrea, y tratando de ver el diálogo como una actitud de vida. Y al final sí contarles acerca del diálogo que desarrollamos por largos años con, llamémoslo así en forma genérica como a él le gusta, el padre Bergoglio, hoy Papa Francisco. Uno de los primeros cuadros más dramáticos de falta de diálogo que leemos en la Biblia es cuando se crea una enemistad entre Caín y Abel. ¿Qué pasa realmente allí? ¿Cuál es el rol de Dios? ¿Por qué acepta la ofrenda del uno y no acepta la ofrenda del otro? Eso sería un tema para otra charla, para otro momento, para otro análisis. Pero la cuestión es que Caín está mal. Y está mal consigo mismo y está mal con su hermano Abel. De repente aparece un versículo que es enorme, porque yo creo que describe de una manera tremendamente dramática qué es lo que ocurre cuando uno pierde la capacidad de hablar con el otro, y máxime si el otro es su hermano. Y en cierta medida, en base al cuadro bíblico, todos nosotros somos hermanos, descendemos de Adán, y el que creó a Adán, por supuesto, somos hermanos en Dios. Entonces el versículo dice: y le dijo Caín a Abel. O sea, se encontraron en el campo y le dijo Caín a Abel. ¿Qué le dijo? No dijo nada. Ahí se terminó el versículo, se partió el versículo. No le dijo nada. Y levantó, y entonces se relata cómo lo mata, cómo le quita la vida. Y le dijo Caín a Abel. Seguramente que le habrá dicho algo totalmente superficial, seguramente que le habrá dicho una mentira para sacarlo y llevarlo al campo, sacarlo de su ámbito, llevarlo a un ámbito donde le sea más fácil asesinarlo. Es una de las expresiones más elocuentes de qué significa la antítesis del diálogo. El odio. Antes se utilizó la palabra que el Papa Francisco quiere instalar ahora, la indiferencia. La indiferencia del otro como para honrarlo en su condición de ser humano, en su condición de hermano mío.
la cosificación del otro, la cosificación que llega a la indiferencia de tomarlo en consideración como si fuese, como lo que realmente es, un hermano mío, como si no fuese un hermano mío. Otros diálogos que aparecen en la Biblia, que al decir de Martin Buber, ustedes saben, había un famoso pensador judío del siglo XX que se llamaba Martin Buber, y él desarrolló muchísimo la filosofía del diálogo. Él hablaba que nuestra relación con nuestro prójimo puede ser una relación yo-tú, cuando realmente hay un puente de comunicación directa, cuando palpito junto al otro, o puede ser una relación yo-ello, donde el otro es cosificado. Y esa relación yo-tú, esto lo digo entre paréntesis, lo que voy a decir ahora, yo puedo llegar a tener una relación yo-tú incluso con una botella, no solamente con un ser humano. Yo puedo ver en esta botella la grandeza del desarrollo tecnológico y la grandeza de la capacidad del hombre. Se puede ver muchísimas cosas, o puede ver meramente una cosa totalmente descartable. Lo mismo con respecto a mi prójimo. Y lo que Buber dijo en su momento acerca de la Biblia es que la Biblia es un texto dialogal. Es todo diálogo. Y Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo a Dios. E incluso hay silencios dialogales dramáticos en la Biblia, tremendamente dramáticos. Cuando Dios le dice, por ejemplo, a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo Isaac en uno de los montes que yo te voy a mostrar, y después va a sacrificarlo y hasta que tiene el cuchillo arriba para matar a su hijo, aquí va a continuar con todo su ser, y hasta que no aparece el ángel. Es terrible, hay un silencio desgarrador por parte de Dios. Es un silencio que sin embargo habla, da algún tipo de mensaje. Tal vez no lo entendamos, seguramente no lo entendemos, pero sentimos que hay una presencia de Dios de alguna u otra forma. Hoy es el 10 de noviembre. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 fue la noche de cristal. Destruyeron todas las comunidades judías de Alemania y de Austria, y se llevaron a muchísimos judíos a los campos, digamos, los campos de concentración de aquel tiempo, Sachsenhausen, Dachau, y sin embargo sabemos que hay muchísimos judíos que murieron en las cámaras de gas gritando la frase Oye Israel, ¿sí?, del Deuteronomio, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. No entendían lo que estaba pasando, un drama enorme en sus vidas, la muerte de la forma más atroz. Podían decir, no hay diálogo con Dios, y sin embargo, de alguna forma lo siguieron manteniendo. El diálogo con Dios en la Biblia, no voy a restringir la Biblia hebrea, es un diálogo duro. Cuando Dios a través de los ángeles le dice a Abraham, bueno, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque son todos una manga de transgresores, porque terrible todo lo que están haciendo, lo voy a destruir. Entonces Abraham sabía que allí estaba viviendo su sobrino, que estaba viviendo Lot, y Lot era una persona justa, era una persona de bien, lo sabemos en base a los relatos, y entonces en un momento dado Abraham aboga por los justos que no vayan a tener el mismo fin que los transgresores en Sodoma y Gomorra. Y es una frase tremenda. Dios en hebreo es Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, el juez de toda la tierra no va a hacer justicia. Todo el libro de Job que se mencionó es un libro de diálogos con amigos, pero también con Dios, enorme, con una... la Biblia nos conlleva, la Biblia hebrea, a que le preguntemos a Dios sin miedo y nos dará alguna respuesta, como se la dio a Job. Job todo el tiempo dijo, yo estoy sufriendo, no sé por qué. Los amigos decían, estás sufriendo, algo hiciste, por eso Dios te castigó.
Dice, no, y si hice algo no era tan duro. Después aparece Dios y no le da respuesta. Le dice, ¿dónde estuviste vos, Job, en el momento que yo he creado los cielos y la tierra? Como diciéndole, yo soy Dios, no pretendas entender profundamente mis sendas. Y la verdad es que al final del libro de Job aparece una cosa enorme. Aparece que Dios le dice a Job, da sacrificios de expiación, o sea que sacrifica unos animalitos y a través de ellos le pidan perdón a Dios por sus amigos. Porque aquel que dice, si hiciste así es porque Dios te castigó, seguramente algo habrás hecho, está pecando. Pues se va poniendo en lugar de Dios. Hay lugares, Dios es Dios y no conocemos todos sus designios. Diálogo, cuando damos un paso más, dialogar es una actitud de vida. Es una actitud de vida. Primeramente, para dialogar, tengo que utilizar todo mi intelecto. Pero antes de llegar a esto, vamos a mostrar la importancia del diálogo en la Biblia. Cuando el primer hombre, Adán, come del fruto prohibido, bueno, vio que metió la pata, se esconde en el parque, en el Gan, en el Edén, el parque de Edén, y se quiere esconder de Dios. Dios tranquilamente lo podría dejar a su abandono, a Adán. Teniendo una actitud, pecó. Le dije una sola cosa que tenía que hacer, que no tenía que comer del fruto. Fue y lo probó. Le pedí una sola cosa, no la hizo. Entonces, bueno, lo liberó a su suerte y punto. Pero no, Dios tuvo misericordia con él. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo empieza esa relación con el hombre que pecó? Con el hombre que transgredió a través de una actitud dialogal. ¿Qué le dice? Y Dios le dijo a Adán, ¿dónde te hallas? Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios sabía dónde estaba el hombre, pero quería entrar con él en diálogo. Lo mismo con Caín, después que mató a su hermano Abel. Y Dios le dijo a Caín, He Eden Ajija, ¿dónde está Abel, tu hermano? Yo sabía que lo había matado, tranquilamente bien. O sea, yo hago una lectura simple de la Biblia, sencilla, me pregunto, ¿qué es lo que pasa acá? Y lo que pasa aquí es que Dios nos está enseñando una actitud. Si me importa el otro de alguna manera, o si le debo respeto, ahí sería, si le debo, valga el antropomorfismo, si Dios le debe respeto a su propia creación y al hombre, no lo puede abandonar totalmente. Tiene que tener una actitud de relación con él, y esa actitud de relación con él empieza a través de preguntas que parecen naif, o tal vez que no sean, preguntas que seguramente, como explicaron nuestros sabios en el Midrash, lo que tiene es la literatura de los sabios del Talmud, de sus interpretaciones bíblicas, lo que quería era volver a crear un vínculo que estaba totalmente roto. ¿Qué habrá sentido Dios cuando vio que Caín mata a Abel? Habrá una rotura total de vínculo, y de repente vemos la misericordia de Dios. Ahora que va a empezar el año de la misericordia, entonces vemos como Dios va y le dice, ¿qué le pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Esa actitud para entrar en el análisis, no en la mera acción ciega, eso es lo que yo llamaría la actitud dialogal del hombre hacia su prójimo o hacia Dios. Puede ser palabras, pueden ser acciones, pueden ser silencios que hablan. Hay un libro muy lindo
en un principio fue escrito en francés. Se llama El exilio de la palabra, el exilio de la palabra, por un pensador judío, André Neher. Y ahí habla de los silencios bíblicos, se llama el silencio de la Biblia, el silencio de Auschwitz. Y es en ese sentido, en esa actitud de diálogo, que se debe convivir. Coincido totalmente. El diálogo tiene que ser abierto, no eludir aquello que nos divide, que nos separa. Si ustedes leyeron el libro de diálogos que escribimos en su momento con el hoy Papa Francisco, nosotros llegamos hasta ciertos puntos, no tenemos conclusiones generales. Uno dice un punto de vista, el otro da su punto de vista, en algunas cosas coincidimos, en otras hay silencios, porque no hay una coincidencia en el pensamiento, pero el uno siempre delante del otro, junto al otro, y en una relación, aquí para ir redondeando un poco el tema, podríamos hablar mucho más. En la Biblia, por ejemplo, y después vuelvo al tema de nuestra amistad, hay una cosa muy interesante. Amar, se dice a veces en la Biblia, el verbo es leo en hebreo, pero a veces se utiliza el verbo conocer. No dice y Adán se unió a Eva, su mujer, sino Adán conoció a Eva, su mujer. Y también con respecto al amor a Dios. En el libro del profeta Oseas dice, y yo me he de comprometer contigo, un compromiso como si fuese matrimonial entre Dios y el pueblo de Israel, a través de lo justo, lo misericordioso, lo piadoso, lo correcto, y tendrás conocimiento de Dios, dice. Y ahí seguramente que todo el libro de Oseas en los primeros capítulos es el amor, y seguramente que ahí habrá de un conocimiento, de un amor de Dios. Entonces, es cierto conocimiento profundo el que se va adquiriendo cuando uno va haciendo el camino de la vida en forma dialogal con el otro. O sea, tender un puente donde un corazón empiece a sentir profundamente la presencia del otro. Esto es lo que nos ha acaecido a nosotros, al padre Bergoglio, como a él le gusta que lo llamen, o si no le gusta que lo llamen el obispo de Roma, por distintas razones, por su humildad. Y empezamos a través de encuentros para realizar todo tipo de trabajos interreligiosos, y el uno, utilizando un término castellano que él inventó, fue primereando al otro. Yo lo invité a que dé su mensaje como arzobispo de Buenos Aires 2 veces en un momento muy especial de oración, cuando nos preparamos para el Año Nuevo Judío. Él me invitó una vez a dar una charla a los seminaristas en el seminario en Villa Devoto, en un encuentro, en un diálogo muy especial. Amplío el concepto de diálogo más que a la forma, a la actitud. Y les quiero contar algo que conté en muchas oportunidades, pero que demuestra lo que a través de palabras y de un diálogo franco, de decirnos las cosas como son, de abrir el corazón el uno al otro, demuestra nuestra amistad. Hubo un momento cuando estábamos escribiendo el libro, cuando empezamos a escribir el libro, que recibí un llamado telefónico
de Rubin, el periodista, el que hizo el libro acerca yo diría la biografía autorizada del entonces cardenal Bergoglio. Me dice: estamos terminando junto con la periodista Ambrogetti una biografía acerca del cardenal. Le preguntamos quién él elige para que escriba el prólogo y él nos dijo Skorka. Yo tenía el tubo de teléfono, realmente recibí con ese llamado una emoción impresionante, un shock realmente. Un cardenal, un arzobispo de una ciudad tan importante como Buenos Aires, elige a un judío, a un rabino, para que escriba el prólogo al libro donde se narra su vida, que está bien que lo hicieron Rubin y Ambrogetti, pero con su anuencia y con su ayuda ellos tuvieron algunas reuniones con él a fin de saber cómo componer el libro. Y realmente fue un gesto que me resultó superlativo. En un momento dado, yo lo estaba acompañando a él cuando había fallecido su hermano. Y son esos momentos que uno habla de la vida, todo tipo de temas, en la casa velatoria y en la calle O'Higgins. Son momentos dramáticos, momentos de dolor y momentos de espiritualidad también. Un tema fue llevando al otro y en un instante dado me salió del corazón y dije: ¿le puedo hacer una pregunta? Porque hablamos de la vida. Le dije: ¿por qué me eligió a mí? Sin titubear, inmediatamente, sin esperar nada, sin pensar, me dijo: así me salió del corazón. Cuando alguien va desarrollando un diálogo y cuando alguien va conociendo al otro, utilizo el verbo conocer como sinónimo de una gesta de amor, uno va viendo quién es realmente el otro. ¿Quién es el otro en el sentido de que uno va sintiendo hasta dónde el otro se va volcando con sinceridad hacia uno? Entonces llega un momento donde realmente nace un sentimiento muy profundo y donde podría seguir contándoles muchas cosas más, pero los 15 minutos creo que ya pasaron, y donde pese a la distancia el uno sigue sintiendo profundamente al otro. La primera, voy a contar otra anécdota que tal vez la escucharon. Cuando él fue electo papa, la noche anterior al día de su coronación, por la diferencia horaria, yo creo acá eran las 3 y pico de la tarde, allá eran las 8 y pico, tal vez las 9, ahí en marzo, no, lo coronaron en marzo. Entonces, de repente me suena el celular y me dice: hola, sí, habla Bergoglio. Hola, querido amigo. Bueno, lo primero que me dijo es: más allá del chiste hay un mensaje profundo. Lo primero que me dijo es: mire, me agarraron aquí en Roma y no me dejaron volver. Yo creo que esto no fue un chiste solamente. Como diciendo, bueno, el Atlántico y el Mediterráneo van a estar entre nosotros, pero la amistad va a seguir. Porque al final de esa conversación me dijo: bueno, anote mi dirección de email para que sigamos en contacto. Y todo el tiempo lo que estuvimos hablando era de nuestra amistad en lo que duró esa conversación. El corazón de uno sigue muy cerca del corazón del otro. No quiero entrar en detalles, en cosas personales, conoce a mi familia también, pero el corazón del uno, Atlántico y Mediterráneo de por medio, sigue estando junto al corazón del otro.
Entre nosotros hubo algo que nos unió y que es realmente sentir un amor grande por Dios, cada uno en su vertiente, pero el judaísmo, el cristianismo nació en la matriz del judaísmo del siglo I, y el compromiso por servir a Dios. Lo que nos falta en este mundo es, un último pensamiento que quiero compartir con ustedes, es justamente esa actitud dialogal. El hombre de ciencias sabe, a partir de Galileo en adelante, Galileo, Newton en adelante, yo no puedo decir las cosas en general como me parecen en lo que se refiere a ciencia. Todo lo que digo, tengo que ir a un laboratorio y lo tengo que probar, ¿sí? No puedo decir, como decía, como aparece en la física aristotélica, que bueno, la fuerza es un golpe, que mientras dure su efecto el cuerpo va. Bueno, sabemos que hubo todo un desarrollo newtoniano, galileano, newtoniano, pero toda ciencia, para que pueda desarrollarse, requiere un ejercicio mental muy, muy fuerte, y es expresar en ecuaciones y en principios aquello que yo creo. Y después eso se puede dar en un laboratorio, pero hay que expresar en un idioma matemático. Pero antes de llegar al idioma matemático, y cuando dejamos la ciencia de lado, y cuando vamos a la ciencia humana, y especialmente a cómo vivir, tenemos que aprender que Dios nos dio la capacidad de desarrollar nuestra posibilidad de transmitir mediante palabras lo que sentimos de una manera muy sofisticada, mucho más de lo que Lorenz descubrió en sus gansos. Tenemos capacidad de expresar con palabras conceptos muy abstractos. Lo que pasa es que tenemos dos posibilidades: o nos esforzamos en todas nuestras capacidades intelectuales y espirituales para saber cómo expresarle con palabras al otro lo que sentimos, lo que pensamos, tratar de entender al otro, porque eso es realmente diálogo, o directamente matar, como hizo Caín a Abel, o como hacen los fanáticos hoy, que lamentablemente lo hacen horripilantemente en nombre de Dios. Muchas gracias.